El exjefe de la antigua guerrilla de las FARC y actual líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, causó revuelo por unas declaraciones que dio en un conversatorio en la Universidad Javeriana. Al gobierno Duque lo que menos le interesaba era que nos pasara algo. Yo incluso, lo que se lo dije al presidente ahorita en la conversación, yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en estos momentos. A raíz de la polémica, Londoño volvió a hablar en las últimas horas para decir que sus palabras en la Javeriana fueron sacadas de contexto y que lo que quiso decir fue que los firmantes del acuerdo de paz están en riesgo debido a que los grupos armados están envalentonados. La verdad es que los riesgos a la seguridad de los firmantes de paz se han aumentado no por culpa de Petro, sino por la responsabilidad de Duque, que permitió que los grupos armados y las expresiones violentas crecieran, se fortalecieran y se asentaran en el territorio nacional. Ha sido el presidente Petro quien ha tenido que luchar y hacer frente a unos factores de violencia que se crecieron al lado de los enemigos de la paz. Timochenko se reunió recientemente con el presidente Gustavo Petro para expresarle su preocupación por la situación que atraviesan los desmovilizados. El mandatario salió en respaldo del actual líder de Comunes. La implementación del acuerdo de paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado. Este es el gobierno de la paz. Por su parte, el expresidente Iván Duque aseguró desde Estados Unidos que Timochenko siempre tuvo protección. Con él, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo operamos? Le garantizamos su seguridad. No solamente desmantelamos un atentado en su contra, sino que además teníamos permanentemente mesas de seguridad para los firmantes del acuerdo, cumpliendo un deber constitucional. Y yo creo que hay una preocupación que tienen ellos y que tiene el país. Algunos integrantes del Centro Democrático arremetieron contra el excombatiente de las FARC. Esto hay que enmarcarlo. Toda la campaña mediática contra Duque inventando que iba a hacer trizas el acuerdo fue una farsa. Tan grave es el deterioro de la seguridad que hasta Timochenko, privilegiado compañero de Petro, dice públicamente que se sentía más seguro en el gobierno de Duque. Timochenko ya le había advertido al actual gobierno que la implementación de los acuerdos de paz corría peligro por las amenazas de los grupos armados al margen de la ley. Esta declaración que ha dado Rodrigo Londoño, conocido también como alias Timochenko, por buena parte de su vida en la guerrilla, ha dejado a mucha gente desconcertada. Que él diga que se sentía más seguro bajo el gobierno de Iván Duque que bajo el gobierno de Gustavo Petro ha hecho que muchas personas reflexionen acerca de si es razonable que un gobierno de izquierda ofrezca menos garantías de seguridad a unos desmovilizados de las antiguas FARC que lo que hacía un gobierno de derecha. Pues bien, aquí está la paradoja superficial, pero también hay unos elementos de fondo que vale la pena mencionar. La paradoja superficial, por supuesto, tiene que ver con episodios como los que hemos reseñado en este noticiero, en que en Mesetas, en el Meta, más de 120 familias, casi 200 familias de exmovilizados de las antiguas FARC están en plan de abandonar ese espacio que les fue cedido después del acuerdo de paz por cuenta de la presión de las disidencias de Iván Mordisco. Lo hemos reseñado como Iván Mordisco, las disidencias que están en diálogo, que están en proceso de avanzar en una negociación con el gobierno de Gustavo Petro, han decidido que no quieren tener cerca las familias, cerca de su área de influencia, las familias de estos desmovilizados de las antiguas FARC. Desde ese punto de vista, digamos que es evidente por qué alguien que ha firmado el acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, alguien que ha cumplido con esos protocolos, alguien que ha liderado la reinserción de más de 12.000, 14.000 exguerrilleros de las FARC, diga hoy que se siente más inseguro por cuenta de ese acecho de Iván Mordisco, por cuenta de ese acecho de las disidencias de las FARC y sobre todo de la indolencia de las autoridades y la indolencia del gobierno para hacer algo al respecto. Pero el comentario tiene mucho más de fondo y creo que vale la pena reflexionar sobre eso. De alguna manera, lo que se desprende de ese comentario de Rodrigo Londoño
es que una vez las FARC entraron a la institucionalidad, confiaban que la institucionalidad les respondiera, y resulta que en este gobierno la institucionalidad le está respondiendo más a Iván Mordisco y las disidencias de las FARC, declarados delincuentes, dedicados al narcotráfico, dedicados a la extorsión, dedicados al secuestro, que a los que han cumplido con el acuerdo de paz, que en el pasado también se dedicaron a esas labores, pero resolvieron cumplirle al acuerdo de paz. Pero va uno más allá. De algún modo, este gobierno le está dando más oportunidades a la criminalidad y a la delincuencia que a las mismas personas, independientemente de que sea Rodrigo Londoño o que sean las antiguas FARC, que a las mismas personas que cumplen con las reglas del juego y con la institucionalidad. Creo yo que esto, más allá de ser una simple paradoja de cómo en un gobierno de izquierda un exguerrillero se siente más inseguro que en un gobierno de derecha, más allá de esa simple paradoja, es parte sintomática de esta situación en que estamos viviendo, en que mucha gente se pregunta del lado de quién está el Estado en esta coyuntura.